Doncs damos la bienvenida al doctor Ricardo Campbell y al mismo tiempo que le agradecemos su estancia aquí en la feria. Y bueno, el señor Ricardo Campbell es doctor en bioquímica, farmacología por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en farmacología y fitoterapia y asesor de empresas que se dedican a productos fitoterapéuticos. Y bueno, el título, el enunciado de la conferencia, bueno, lo tienen ustedes, es sobre el uso de las plantas medicinales en procesos tumorales como tratamiento alternativo o ayudante de tratamientos convencionales. Le paso la palabra y espero que disfruten. Al acabar la conferencia habrá también para hacer preguntas. Van levantando la mano y les iremos dando el turno para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación que habéis hecho de mí. Es un placer estar con vosotros para hacer referencia, a dos temas que son realmente impactantes, especialmente en los tiempos que corren. Si bien el tema del antienvejecimiento, que es el que consideraremos en primer lugar, es un tema que se pierde prácticamente su origen en la noche de los tiempos. Una de las grandes preocupaciones del hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la búsqueda de la fórmula mágica que permita prolongar nuestra estancia o nuestro circuito, nuestro ciclo vital en la Tierra. Pero evidentemente hay un ciclo natural que es absolutamente inexorable. Todo ser vivo, en forma, reitero, inexorable, ha de experimentar a lo largo de su vida y de su existencia una serie de mecanismos que comienzan desde el momento mismo del nacimiento. Y esto es valga la redundancia, el envejecimiento propiamente dicho. Envejecemos desde que nacemos. Desde las triacas medievales hasta las modernas plastoquinonas. Me perdonaréis si incurro en algún tecnicismo, es de formación profesional, pero de todas formas aclararé perfectamente cualquier duda que tengáis con respecto a la terminología que pueda eventualmente utilizar en el transcurso de la ponencia. De todas formas, han sido innumerables las búsquedas, reitero, de aquellos productos capaces de prolongar la vida, manteniendo las condiciones vitales. De ahí los famosos mitos de la fuente de juvencia, el elixir de la larga vida y todas estas historias que todos conocemos y que forman parte del patrimonio de todas las culturas que han desarrollado en la Tierra. Y para esto diremos en primer lugar que el envejecimiento es un proceso inexorable, condicionado por múltiples circunstancias que están asociadas a una pérdida de la capacidad de adaptación relacionada con el deterioro celular y con la inestabilidad del genoma. Esto parece muy complicado, pero en cuanto os lo explique, veréis que no lo es tanto. Son numerosas las circunstancias y los factores que, actuando en forma conjunta o bien en forma aislada, determinan que haya personas que envejezcan más o menos rápido. Hay personas que nos llaman francamente la atención, personas octogenarias que tienen el aspecto juvenil de una persona de 30 y personas de 30 años que tienen el aspecto de un octogenario. Y nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué acontecen esta variabilidad biológica. Esto se ha estudiado y hoy en día, gracias a los modernos avances producidos en el campo de la bioquímica molecular, de la biología molecular, de la genética y de la epigenética, podemos sacar conclusiones muy claras. Y sabemos
que existen factores condicionantes, factores que determinan y que son los responsables en mayor o menor medida de la aceleración o retardo del proceso de envejecimiento. El envejecimiento está influenciado fundamentalmente por la alimentación. Este es un factor básico. Recordad aquello, esa premisa fundamental, siempre vigente, que nos dice que somos lo que comemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Más aún en los tiempos actuales, donde la tremenda industrialización de los alimentos que llegan a nuestra mesa, con la incorporación de aditivos y sustancias extrañas al organismo, sustancias que el organismo no reconoce como tales, y el organismo se rebela frente a la presencia de la sida sódica, se rebela frente a la presencia del aspartamen, se rebela frente a la presencia del ciclamato de calcio, se rebela ante la presencia de fármacos utilizados en forma indiscriminada. Todo esto tiene una resultante final. Los factores exógenos, la alimentación, las condiciones mesoambientales, el lugar en el que vivimos, la presencia de ondas telúricas, el hecho de estar rodeados por ondas electromagnéticas de baja frecuencia, factores mesoambientales, el agua que bebemos, rica en plomo, lamentablemente, en metales pesados, inclusive detectables elementos de la serie lantánida, sumamente peligrosos, como el ecaprasiodimio. Por hablar de elementos extraños, pero hablemos de los elementos comunes, hablemos de la contaminación de que son objetos todas las fuentes de abastecimiento hídrica. Estadísticas actuales revelan que solamente 2 cursos de agua en el mundo están libres de contaminación. El curso medio del río Amazonas y el curso final del río Zambeze. Todas las fuentes de agua en el mundo están contaminadas con metales pesados, frutos del vertido indiscriminado de empresas, de industrias que arrojan, con la complicidad en muchos casos de autoridades sanitarias, o en todo caso miran hacia otro lado. Y ese es el agua que luego llega a nuestro grifo. Por eso es muy difícil tomar agua del grifo. Debemos tener cuidado. Hemos llegado a un estado de cosas en que hasta el agua que bebemos debe ser agua envasada. Todos estos factores, aparentemente inconexos, tienen muchísimo que ver con el problema del envejecimiento. Tienen mucho que ver porque muchos de los elementos que hemos citado, o algunos, son generadores de sustancias peligrosas llamadas radicales libres. Creo que todos vosotros habéis escuchado hablar en mayor o menor medida de lo que son los radicales libres. Os diré que el oxígeno es un elemento fundamental para la vida humana, tal como la concebimos, para la vida animal, para la vida de los vegetales. Pero sin embargo, existen ciertas formas del oxígeno que son realmente perniciosas, altamente perniciosas, y que dan lugar a un proceso conocido en bioquímica como estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo o peroxidación lipídica, ya hablaremos de ello, es uno de los mecanismos, posiblemente el más importante, que acelera el proceso de envejecimiento. Se acelera por acumulación. Todos los elementos que hemos citado, elementos presentes en nuestra alimentación, elementos presentes en el agua, elementos presentes en el aire que respiramos, que no es aire, sino que es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de azufre, anhídrido sulfuroso y hasta hidrógeno arseniado se destecan, cuando no ácido cianhídrico. Este es el aire que respiramos. Evidentemente debemos inferir que de beneficioso nada. Todo esto termina pasando factura, y la factura es muy alta, porque no solamente se paga con una aceleración del proceso de envejecimiento, sino que también repercute
sobre lo que llamamos homeostasis órgano-celular, o sea, el estado de equilibrio que debe existir entre los diferentes metabolismos de nuestro organismo. El metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los azúcares, todo esto debe guardar un cierto equilibrio. Ese equilibrio se rompe cuando somos impactados por sustancias como la que hemos mencionado. Y si a ello le sumamos los efectos de la polimedicación farmacéutica, pues lo tenemos mucho peor. Personalmente me espanta cuando veo pacientes que reciben 12, 13 y 14 medicamentos diarios. Esto es una barbaridad, puesto que no hay organismo que lo soporte. No hay hígado, ni estructura, ni arquitectura hepática que permita metabolizar semejante ensalada de fármacos. Y no es conducente, por otro lado, carece de lógica. Ya seguiremos hablando de ello en el curso de la exposición. Mientras tanto me atendré al tema de los radicales libres. Esto es importantísimo. Y esta historia comenzó en la década de los años 40, cuando se detectó por primera vez una enfermedad, hoy en día prácticamente erradicada, la fibroplasia retrocristaliniana. Este nombre tan exótico hace referencia a que en los años 40 y 50 se solían utilizar incubadoras donde se colocaban a recién nacidos prematuros, incubadoras con elevada presión de oxígeno. Y luego de permanecer 4 o 5 días, esos niños quedaban ciegos, perdían la visión. Esto comenzó a llamar la atención de investigadores que dijeron: nos encontramos frente a una enfermedad desconocida producida por el oxígeno a presión, que actúa provocando una degeneración macular aguda, una retinopatía aguda y pérdida de la visión. Esto mismo se observó en los pilotos de los aviones X-15, los primeros pilotos que volaban más allá de la estratosfera, quedaron ciegos. Y comenzó entonces a investigarse a nivel de laboratorio qué es lo que pasaba con el oxígeno. El oxígeno, si bien, como dije al comienzo, es un elemento fundamental para nuestra existencia, se genera también como resultado de nuestra actividad metabólica. Llevamos a cabo nosotros una serie de circuitos bioquímicos muy importantes como resultado de la ingesta de alimentos. La vida, en realidad, es una sumatoria de circuitos bioquímicos. Mientras ustedes están sentados aquí y yo parado aquí, discurren por nuestro organismo más de 3.000 reacciones bioquímicas en forma simultánea. Y esto funciona como un mecanismo de relojería, como una cronometría suiza. En cuando se altera alguna de esas reacciones, el organismo acusa recibo y da una señal de alarma, que se puede manifestar de diferentes formas. Y esto es lo que da lugar a la sintomatología de diferentes enfermedades. Pues la metabolización, en primer lugar, normal, que tiene lugar en nuestro organismo, ya de por sí genera radicales libres. La metabolización normal. Si a ello le sumamos los radicales libres provenientes de los alimentos, provenientes del agua, provenientes del agua, provenientes de o generados por radiaciones ionizantes o por radiaciones electromagnéticas, pues el organismo se satura de radicales libres, las células se saturan de radicales libres. ¿Y cuál es el efecto de estos radicales libres? Actuar en primer lugar sobre las sustancias de naturaleza grasa. Actúan sobre las membranas celulares. Las membranas celulares está compuesta fundamentalmente por esteroles, por fosfolípidos, son diferentes calidades de grasa. Cuando el oxígeno reacciona con esa grasa, se inicia un fenómeno llamado peroxidación lipídica y se generan sustancias tóxicas. Radicales libres son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, radicales oxidrilo, no interesan los nombres. Valga la denominación general, radicales libres que atacan las membranas celulares y se expanden por el organismo, dando lugar a diferentes patologías. Constituyen el punto de partida, no solo del envejecimiento que se acelera, sino al mismo tiempo el punto de partida de numerosas patologías como las que afectan, por ejemplo, las articulaciones o aquellas afecciones que afectan a los vasos sanguíneos, caso de las coronariopatías, o afecciones cardiovasculares.
Este es el efecto deleterio provocado por los radicales libres. De ahí en más, el estudio profundo, y actualmente existen en el mundo entero cientos de miles de estudios que revelan la importancia de los radicales libres en la aceleración de los mecanismos del envejecimiento, que ya no existe duda alguna sobre el particular, pese que algunos sectores, en forma absolutamente gratuita y sin fundamento alguno, tratan de desnaturalizar la importancia de los antioxidantes. En nuestro organismo, así como existe un sistema inmunitario natural, existe un sistema antioxidante natural. Y este sistema antioxidante natural está integrado por enzimas, es decir, proteínas, sintetizadas fundamentalmente en el hígado, como el sistema glutatión peroxidasa, o el sistema de varios enzimas que integran un complejo enorme llamado citocromo P450, un sistema en el que están involucradas infinidad de enzimas que actúan neutralizando los radicales libres. Pero hemos llegado también a un estado de cosas en que la capacidad de respuesta que tiene este sistema antioxidante ha sido totalmente superado. Actualmente es recomendable, altamente recomendable, la utilización de antioxidantes como suplementos dietéticos natural, no solamente para retardar el envejecimiento, sino para evitar la acción tóxica y deleteria de los radicales libres. A ver, avancemos con las... Bueno, aquí están señaladas algunos de los conceptos que ya he remitido o he conversado sobre ellos: deterioro celular, disfunción mitocondrial, procesos oxidativos causados por radicales libres, alteración en el metabolismo y acumulación intra-extracelular de toxinas y disfunciones neuroendocrinas. La siguiente, Tony. La siguiente, Tony. Ah, es esta. Sí, desequilibrios nutricionales por dietas incorrectas y malos hábitos dietéticos de la población. El alcoholismo es un factor que acelera el proceso de envejecimiento. El tabaquismo acelera el proceso de envejecimiento. La drogadicción acelera el proceso de envejecimiento. Además, por supuesto, ni hablar de las dietas incorrectas, aquellas dietas ricas en grasas, estupendamente. Admitamos que la butifarra, ¿no es cierto?, es excelente, pero no podemos mantener una dieta a base de butifarra, por ejemplo. Esto terminará pasando factura. Una dieta a base de embutidos, ¿no? Ya sabéis cuál es el peligro de las grasas. Si bien hoy en día se ha minimizado y se ha revalorizado el papel de las grasas saturadas, debemos hasta el día de hoy seguir insistiendo en que las grasas poliinsaturadas son las grasas que el organismo considera como benéficas y son las responsables que generen aquello que popularmente se llama colesterol bueno. Pero hay otras grasas saturadas que generan el llamado colesterol malo. Las HDL, que son las buenas, las LDL, que son las malas, como lo sabréis a través de vuestras analíticas. Todo esto es importante controlarlo. Lamentablemente, las estadísticas nos dicen que los hábitos dietéticos de la población son realmente malos, pese a que se dispone en España de una dieta mediterránea, una dieta que aporta todos los nutrientes que el organismo requiere para llevar a cabo sus funciones vitales. El país donde menos se cumple y se explicita la dieta mediterránea es España, porque somos todavía afectos a comidas decimonónicas. Es el caso de los cocidos, comidas con alto contenido graso, comidas que realmente terminan impactando sobre el endotelio vascular, dando lugar a microlesiones que con el tiempo van generando pequeñas microhemorragias sobre las que se depositan placas de grasa, dando lugar a las placas ateromatosas, y estas placas ateromatosas terminan obstruyendo el paso
del torrente sanguíneo. ¿Y en qué termina esta historia? Todos lo sabéis. En las coronariopatías, en un infarto agudo de miocardio, provocado justamente por la posición, por depósito, por lesiones del endotelio, acompañado por la formación de placas ateromatosas ricas en grasas neutras y en colesterol. Por no hablar de las grasas hidrogenadas, otro peligro. Perdón, nuevamente trastoní. Inestabilidad del genoma y alteraciones cromosómicas. De esto también hablaremos. La genética es fundamental. Podremos corregir muchas cosas, pero hasta el momento nos ha sido posible atisbar, descorrer ligeramente el velo de que hay un mundo al que realmente ahora estamos teniendo acceso, y es el mundo de la nutrigenómica, de la farmacogenómica y de la epigenética. Hemos descifrado el código genético, pero no sabemos todavía interpretarlo correctamente. Debemos ubicar la localización de cada gen para poder, en función de la utilización de vacunas naturales de naturaleza genética, modificar el orden, poder corregir mutaciones o translocaciones genéticas que son las responsables del proceso de envejecimiento. Hay algunas patologías genéticas que han contribuido al estudio del envejecimiento, y una de ellas es la progeria, una enfermedad muy rara, gracias a Dios. La progeria es una enfermedad que padecen con carácter dominante algunos niños que lamentablemente no pasan de los 10 o 12 años de edad, pero que envejecen con una velocidad tremebúndica, envejecen con velocidad logarítmica, con velocidad exponencial, tienen el aspecto de un anciano de 90 años. Es una enfermedad realmente rara, pero fue importante para poder estudiar en profundidad el mecanismo y la disposición de los genes que aceleran este proceso de envejecimiento. La inestabilidad del genoma está dada por la alteración de la conducta de un gen. Hay un gen que se denomina P53. Este gen P53 es algo así como el guardián del genoma. El genoma es la batería genética que tenemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras células. Es la que define nuestra identidad desde el punto de vista biológico. Esto es el genoma, constituido por el ADN, que es propio y específico de cada individuo. Ese ADN tiene una estructura particular y una secuencia de elementos químicos muy particular. Se llaman bases púricas, bases pirimídicas, no interesan los nombres. Pero en cuanto se altera esa secuencia, se produce una mutación. La alteración de esa secuencia produce una mutación. Cuando el P53, que es el guardián del genoma, detecta una mutación, pone en marcha un mecanismo que implica la movilización de genes reparadores. Moviliza a genes como si fueran mozos de escuadra, que se desplazan para corregir ese defecto. Si lo logran, no habrá ningún problema, pero si no lo logran, si los genes reparadores no logran reparar el daño producido a nivel de un cromosoma o de un gen, se acciona otro mecanismo. Y este es un mecanismo biológico que experimentan todas las células del organismo. El mecanismo de muerte celular programada o suicidio biológico. Muerte celular programada o suicidio biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una célula, ya sea por longevidad o por enfermedad, se deteriora, para no poner en peligro la integridad del organismo del que forma parte, acciona un mecanismo de autodestrucción. Y aquí está la clave de los procesos tumorales, y aquí está la clave de los procesos cancerosos. De ellos hablaremos más adelante. La célula cancerosa desactiva el mecanismo de muerte celular programada. Toda célula normal está provista de este chip y lo acciona, como digo, para no poner en peligro la integridad del organismo del que forma parte. Esto es lo que causa en gran medida la inestabilidad del genoma a la que estamos haciendo referencia.
una de las causas importantes del envejecimiento, la cantidad de mutaciones que acumulamos en nuestro ADN a lo largo de nuestra existencia. ¿Y esto de qué depende? Caemos en lo mismo, de los factores mesoambientales, de nuestra calidad de vida, de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos culturales. La siguiente, Tony. En líneas generales, este es un esquema donde están diagramados algunos de los elementos: la radiación ionizante, los productos de metabolismo, la contaminación, los procesos inflamatorios, la luz ultravioleta y la radiación actínica, la radiación solar. Se acabó aquello de la exposición para lograr esos tonos caribeños tan anhelados hace 50 años atrás. No, eso ya no existe. A mí personalmente me causa estupor cuando paso por una playa o por la Barceloneta y veo a las 12 del mediodía o a la 1 a muchísima gente tomando sol plácidamente. No saben que están tentando la suerte. La radiación actínica, la radiación ultravioleta, es sumamente peligrosa. Es radiación de alto poder de penetración, radiación que tiene capacidad carcinogenética. Y la incidencia de cáncer de piel ha pasado de un 3% a un 12%. Atención con la exposición a la radiación solar. Otra de las causas de envejecimiento prematuro de la piel y del organismo. La siguiente, Tony. Radicales libres, estamos hablando de ellos. Y aquí tienen representado parte de lo que hemos dicho sobre los mecanismos antioxidantes naturales, que incluyen además ciertos oligoelementos como el selenio, el cobre, el zinc y el manganeso, oligoelementos. Elementos que están presentes en nuestro organismo en muy pequeñas concentraciones, por eso de oligo, pequeño. El selenio es fundamental. Sin selenio, presente en pequeñas cantidades en muchísimos vegetales, no reaccionaría el sistema glutatión peroxidasa ni el sistema superóxido dismutasa, otro sistema enzimático que requiere de cobre, zinc y manganeso. Podemos pasarla. 3 vitaminas que olvido mencionar antes de pasar esa diapositiva, son las vitaminas A, C y E. Vitamina A, vitamina C y vitamina E. Precursor de carotenos, ácido ascórbico y tocoferoles. ¿Qué tienen en común estas 3 vitaminas? Que son antioxidantes enérgicas. La vitamina del complejo B, no. La vitamina K, tampoco. Pero la vitamina A, C y E son fundamentales, importantísimas. Forman parte de nuestro sistema antioxidante natural. De ahí la importancia de la ingesta diaria y cotidiana de cantidades convencionalmente normales de estas vitaminas para mantener lo que dijimos en principio, la homeostasis órgano-celular. La siguiente. Ese esquema es un poco complejo de explicar, lo hemos de pasar por alto, pero esto es un cromosoma. Es un cromosoma humano, tiene forma de X. En la parte distal, o sea, la parte más alejada del núcleo del centriolo, tenemos los telómeros, estos extremos. Yo os contaré qué pasa con estos extremos. Y entramos en la otra doctrina que tiene que ver con el envejecimiento. Las células humanas, cualquier célula normalmente, se divide aproximadamente entre 40 y 60 veces. Al cabo de ese tiempo esa célula se deteriora, hay un desgaste metabólico y se acciona el chip de autodestrucción. Pero al mismo tiempo sabemos que en los telómeros, en los cromosomas, como resultado de sucesivas divisiones y a lo largo de nuestra existencia, se va acortando el tamaño de los cromosomas, se va perdiendo material genético, se van acortando, y esto constituye la base de la teoría del acortamiento de los telómeros, se van haciendo cada vez más pequeños, el cromosoma tiende a achicarse y esto significa pérdida de material genético. Existen sustancias en la naturaleza que permiten reactivar el crecimiento de esos telómeros. Al punto tal, han sido tan importantes las investigaciones en este sentido, que hay un producto que en este momento ha hecho
furor en muchas partes del mundo, pero que es prácticamente inaccesible en términos crematísticos, en términos económicos. Y es el TA65, un activador de la telomerasa. No es necesario llegar al TA65. En la naturaleza encontraremos en la raíz del astrágalo membranosus, unos productos, unas sustancias llamadas astragalócidos, que tienen la peculiaridad de hacer crecer y reactivar la actividad de los telómeros. Aportan las bases púricas que se requieren para que los cromosomas recuperen el tamaño normal. Esto garantiza, y esto está científicamente comprobado, un incremento en los años de vida, un incremento del periodo de longevidad, un incremento de la conservación de las funciones vitales, fundamentalmente aquellas vinculadas con la actividad nerviosa o neuroencefálica. La siguiente. Alteraciones metabólicas, tisulares y funcionales durante el envejecimiento. Yo no he de mirar el cuadro, ustedes lo pueden leer, sino que les he de describir. Ya saben que a medida que envejecemos y a medida que pasan los años, comenzamos a acusar molestias de diferente naturaleza. Y hay enfermedades y patologías que están ligadas inexorablemente al proceso de envejecimiento. Hay patologías que son más frecuentes, por supuesto, a partir de la edad mediana, enfermedades propias de la edad, casos de las artritis reumatoideas. Con esto no quiero significar de ninguna manera y no quiero que se me malinterprete. Hay afecciones que pueden también afectar a gente joven, hay artritis juveniles, claro que sí, pero estamos hablando bioestadísticamente de aquellas patologías más representativas y que acompañan el proceso de senescencia, el proceso de envejecimiento. Los dolores articulares, provocadas en muchos casos por falta de elasticidad, falta de síntesis del colágeno, falta de los precursores del colágeno, falta de elastina, falta de elastómeros, falta del líquido sinovial, que es el lubricante de las articulaciones y que hace que tengamos inconvenientes al ponernos de pie, al pasar una cierta edad o al cambiar de posición. El aumento de la presión arterial, la hipertensión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del tamaño del corazón, las lesiones cardiovasculares a las que hemos hecho referencia. Todo esto guarda relación con la dieta y con la alimentación. Y es justamente pasando entre los 50 y 60 años cuando ya comienzan a hacer crisis estos problemas y son detectados y requieren atención médica. Problemas pulmonares. Ni hablar en el caso de los fumadores, las fibrinolisis, el enfisema pulmonar, tentando a la suerte porque se crean las mejores condiciones para el desarrollo de carcinomas broncogénicos. Problemas digestivos asociados al estreñimiento, a la alteración del equilibrio que normalmente debe existir entre la flora de fermentación y la flora de putrefacción, entre los lactobacillus y las bifidobacterias. Todo esto se va poniendo en evidencia con el devenir del tiempo y forman parte de las patologías que acompañan la senescencia. La disminución de la capacidad visual y auditiva, el hecho de que comenzamos a ver en forma distorsionada, se produce la gelificación del humor vítreo y comenzamos a ver esas arañitas y esos hilos que luego, cuando se efectúan los estudios de retina pertinentes, nos permiten detectar cataratas, cuando no degeneraciones maculares. La pérdida de la audición progresiva, todo esto acompaña el proceso de senescencia. Hay una disminución de la capacidad sensorial. Percibimos los olores de otra forma, percibimos los sabores de otra forma. Todo esto forma parte del proceso de senescencia. Tensión de ligamentos, la rigidez tisular. En resumidas cuentas, como podréis apreciar, hay un deterioro general de la capacidad de respuesta orgánica, al cual debemos agregar posiblemente una de las más importantes pérdidas que se experimentan a lo largo de nuestra existencia: la disminución de la capacidad de respuesta inmunológica.
Y esto tiene mucha relación con el tema del cáncer que hemos de abordar en unos instantes, la disminución de la capacidad de respuesta inmunológica, CRI, capacidad de respuesta inmunológica. A medida que pasan los años, nos hacemos más proclives a desarrollar cierto tipo de infecciones que normalmente en nuestra juventud no habríamos contraído, pero al disminuir la efectividad o la eficacia del sistema inmunitario, nos hacemos blanco fácil de bacterias, de virus, de hongos, y comienzan a aparecer infecciones que desconocíamos hasta entonces. Pero la naturaleza es pródiga y ha puesto a nuestro alcance infinidad de productos naturales con capacidades antioxidantes, con capacidades inmunomoduladoras capaces de reforzar esa capacidad de respuesta inmunitaria, sustancias capaces de restablecer el equilibrio de nuestro sistema intestinal, sustancias con actividad probiótica y prebiótica. Disponemos de una gama muy amplia de sustancias que hemos de pasar. Por supuesto, no podré describir todas, sino que he escogido algunos principios antioxidantes, disminución, bueno, volviendo y completando, disminución de la agudeza y percepción sensorial, descalcificación ósea, un punto muy importante, especialmente las mujeres que padecíais la tan temida osteoporosis, a partir de una cierta edad, controlar a través de las densitometrías. Hay una pérdida de masa ósea, hay una pérdida de densidad que debe ser repuesta mediante la utilización y restablecimiento del equilibrio calcio-magnesio, disminución de la actividad funcional cerebral. Esto es importantísimo. Y muchos de vosotros conocéis y sabéis a lo que me estoy refiriendo. Hay dos enfermedades propias de la senectud. Una es la degeneración de la sustancia negra de la base del diencéfalo, es la enfermedad de Parkinson, asociada a la senescencia. La enfermedad de los temblores, el parkinsonismo, que una vez que se establece es difícil de controlar, se lo podrá mejorar, pero nunca curar definitivamente. Y la otra, el Alzheimer, otra enfermedad causada por una alteración en la conducta de unas proteínas conocidas con el nombre de chaperonas. Son proteínas reguladoras del metabolismo proteico. Cuando fallan las chaperonas en el normal plegamiento de las proteínas, se genera una proteína llamada alfa-isonucleína, tampoco interesa demasiado el nombre, pero que actúa promoviendo el desarrollo de placas seniles y degeneración neurofibrilar. Esto es el Alzheimer, con alteración de la capacidad de memoria, y esa anosognosia, pérdida temporal de la capacidad de memoria, se agudiza y se hace constante, al punto que el paciente en las formas más avanzadas no reconoce a los suyos, ni reconoce absolutamente nada. Todo esto es, no digo inevitable, pero está en nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, de tomar las decisiones que consideremos más oportunas para preservar la integridad de nuestro organismo, cuidarnos, tratar de mantener esa homeostasis órgano-celular y evitar el desarrollo de estas patologías. La siguiente, Tony. Seguimos. Seguimos, bueno, afecciones oftalmológicas, cataratas, glaucoma, lo hemos citado, trastornos sensoriales, afecciones osteoarticulares, afecciones renales y de las vías urinarias, procesos infecciosos, incontinencia e hipertrofia prostática en los hombres. Otra afección que padecemos los hombres a partir de una cierta edad, asociada a la senescencia, la hipertrofia benigna de la próstata. Todo esto es controlable también desde el punto de vista natural. Y las patologías tumorales y las inmunopatías, ya entramos en la parte más problemática, el cáncer de colon, cáncer de próstata, etc. Hemos hablado que existen en la naturaleza numerosos suplementos y productos naturales capaces de evitar
el proceso oxidativo, de estrés oxidativo que hemos mencionado. Yo he escogido algunos, por supuesto que no puedo hacer una enciclopedia, existirán muchísimos más. Sí os digo que la naturaleza es absolutamente pródiga en la presencia de sustancias como los carotenoides, los polifenoles, las antocianinas, las antocianidinas, los sulforáfanos, sustancias dotadas de actividad antioxidante y que están al alcance de nuestra mano. Utilizándolas en forma habitual, podremos retardar el proceso de envejecimiento si lo acompañamos de una serie de pautas dietético-nutricionales, insisto en lo mismo, dietético-nutricionales. No podemos decir, tomo antioxidantes y luego como lo que quiero, lo que me venga en gana. No, esto no sirve. Debemos ser absolutamente condescendientes con lo que estamos haciendo y asumir nuestra responsabilidad. Citaremos el caso de antioxidantes importantes, los arándanos, los frutos del Vaccinium macrocarpum, ricos en polifenoles y protoantocianidinas. Un antioxidante enérgico, gran neutralizante de radicales libres, que además tiene la propiedad de evitar el desarrollo de ciertas infecciones urinarias provocadas por la Escherichia coli, ¿no es cierto? Y más aún en el caso de las úlceras gástricas, aquellas infecciones provocadas por Helicobacter pylori, muchas gracias. Tantos nombres en la cabeza que de repente alguno se puede escapar. El Helicobacter pylori, efectivamente. La ingesta de arándanos evita la adhesividad del Helicobacter a las paredes de la mucosa gástrica, evitando el desarrollo de la úlcera pertinente. Las bayas de goji, las bayas y el jugo del goji, del Lycium barbarum. Este es conocido por los tibetanos y los nepalíes desde tiempos inmemoriales. En él encontramos zeaxantina, que también está presente en el maíz, y carotenoides, que son sustancias ricas en radicales polifenólicos que actúan neutralizando fundamentalmente los radicales peróxido de hidrógeno. La siguiente, Tony. El noni, el jugo de noni, la morinda citrifolia, conocida por los polinesios, que ha llegado a Occidente hace aproximadamente unos 30, 40 años. El noni, que es abundante, hay tres sustancias que la definen, la xeronina, la proxeronina y el damnacantal. Antioxidantes enérgicos, son grandes neutralizadores radicales que contribuyen también a mantener la homeostasis órgano-celular, ejerciendo una acción protectora sobre el hígado. Tienen una gran acción detoxificante y reguladora de los procesos metabólicos vinculados con la síntesis proteica. El mangostán, la Garcinia mangostani, rica en xantonas. Y las xantonas la reconocemos, además de sus propiedades antioxidantes, una propiedad fundamental, es protectora del genoma. Las xantomas protegen íntegramente el genoma, o sea, la batería de genes que definen nuestra identidad, la batería genética. Aquí nos detenemos un instante antes de entrar en materia. En resumidas, si tuviéramos que hacer un balance rápido y ajustado, diremos que es importante y hay formas de controlar el proceso de envejecimiento, puesto que, como hemos descrito, el envejecimiento está asociado a muchísimas patologías. Y una forma de evitar las patologías y mantener nuestra homeostasis, nuestra calidad de vida, es recurrir a la suplementación dietético-natural, acompañando nuestra dieta habitual. Debemos corregir nuestros hábitos dietéticos, fundamental. Ello acompañado con gimnasia física, pero fundamentalmente con gimnasia cerebral. Esta es la que menos se practica, la gimnasia cerebral. Esta es importante, mantener las neuronas en continuo funcionamiento, mantener la liberación de neurotransmisores, mantenernos activos y asumiendo actitudes positivas frente a la vida. Recordad que las actitudes positivas generan respuestas positivas. Y no tengáis ninguna duda que las actitudes negativas generan respuestas negativas. Hemos de pasar al segundo tema,
el tiempo apremia, yo me podría extender hablando mucho más sobre antioxidantes, pero he debido condensar dos temas realmente importantes en una ponencia de aproximadamente 1 hora.